Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Hola, soy Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta. En este espacio aprenderás a cuidar tus plantas, evitar que se enfermen y tenerlas en perfectas condiciones. Bienvenidos, esto es Hospital de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de este su Hospital de Plantas, transmitido por la señal de ADR Networks, activando tus sentidos, por supuesto. Está muy contento de estar contigo en este sabadito, precisamente en la mañanita, y sobre todo de platicar de este tema, y ahorita más que seguramente acabas de recibir unas flores bellas y hermosas. Te saluda Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC, y por supuesto, como cada sábado, nos acompaña nuestra directora dentro del instituto en el área de flora y por supuesto el director del Hospital y Centro de Conservación de Plantas, la bióloga Marisol Vargas Corona. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Hola Juan, muy buenos días a todos. La verdad es que muy contenta de estar un programa más con ustedes y hablando justamente, como bien lo mencionas Juan, de estas hermosas plantas. La verdad que sí, por supuesto. Déjame decirte y darte unos datos justamente duros y certeros. Las orquídeas son de las plantas más comercializadas en esta época. De hecho, aparte de las rosas, tulipanes y cualquier otra de las plantas, las orquídeas tienen una jerarquía social, económica, y por supuesto las hacen ser una de las plantas más codiciadas para regalar en estas fechas de 14 de febrero o cuando se acerca el 10 de mayo, cualquier otro evento que requiera justamente una importancia y de resalte. Las orquídeas son las reinas de las flores y es por eso que hoy te traemos 10 errores que pueden causar la muerte, la destrucción de tu planta, y por favor, no los hagas, acércate a los expertos, a los especialistas. Recuerda que el Hospital y Centro de Conservación de Plantas existe, es real y está ubicado en Cuemanco, en el mercado de plantas y flores. Tenemos más de 24 años de experiencia y por supuesto con un equipo multidisciplinario, no solamente de biólogos botánicos en la área de botánica y también justo, aunque no lo creas, médicos veterinarios o técnicos para poder entender la atención, las enfermedades, también agrónomos, químicos, ambientólogos, y por supuesto, todos en el área con experiencia en el cultivo de estas plantas. El único lugar donde se puede llevar a cabo el examen clínico orientado a problemas y que es totalmente real, como si fueras a una clínica veterinaria, pero de plantas, con esa atención y con esa calidad y profesionalismo que nos distingue. Y Marisol, platícanos, vámonos con el error número 1. ¿Qué es lo que pasa con las orquídeas? ¿Cuál puede ser una de las catástrofes que podemos ocasionar? Claro, exactamente, Juan. Así como lo mencionas, la verdad es que podemos tener muchos errores y los vemos ahí en el hospital, en cada caso que nos llevan. Vemos errores que son bien comunes y son recurrentes en muchas ocasiones. Entonces, queremos que esta parte de ustedes que van a tener apenas a lo mejor unas orquídeas o que no se les han dado del todo bien, las aprendan. Entonces, vamos a comenzar con el número 1. Que bueno, es el peor enemigo justamente de las orquídeas y es el exceso de humedad, la sobrehidratación o un mal riego. Bueno, esta parte es importante ya que el exceso de riego o un mal riego puede llegar a acabar con las raíces por completo, causar problemas justamente en la salud de la planta y puede desaparecer por completo primero el velamen, que es esto que recubre a las raíces, y posteriormente, pues bueno, va a tener una deshidratación la orquídea por pudrición. Hay una frase bien certera justamente de las orquídeas que habla acerca de una orquídea por un exceso de riego la podemos matar en semanas, pero por falta de agua o por falta de riego en meses. Entonces, la verdad es que de preferencia que ustedes tengan justamente un riego muy espaciado, abundantes, pero muy espaciados. La verdad que sí, queridísima Marisol, porque las imágenes que estamos viendo, si lo estás haciendo por las redes de Facebook o de YouTube, por la familia de ADR Networks, te puedes dar cuenta de unas imágenes claras, precisas, seleccionadas para ti sobre raíces con pudrición.
Y si nos estás escuchando por Spotify, déjame decirte, narrarte que son las famosas raíces que se ven negras, amarillas, deshidratadas, hechas pasas, pierden volumen, se hacen frágiles o muy suaves, huelen mal y es un grave problema. Si bien es cierto que existe el cultivo hidropónico en la producción masiva de orquídeas, que es una técnica donde se circula agua nutritiva y se mantiene en condiciones controladas, las orquídeas odian estar con agua estancada, las orquídeas no van en floreros de cristal, las orquídeas no nadan, son plantas epífitas, al menos del género Phalaenopsis, que es el más comercial, a esto nos referimos, porque por supuesto hay otro tipo de hábitos de crecimiento de orquídeas como terrestres, semiterrestres, geófitas, algunas que sí tienen la capacidad de soportar en épocas de lluvias niveles justamente altos de agua, pero la orquídea Phalaenopsis, que es la que se vende en todos lados y la que estamos viendo, prohibido, por favor, en casa, no es una planta para agua, es una planta que requiere estar justamente en el sustrato adecuado y un suelo con mucho, con los nutrientes necesarios, con la microbioma o el rizobioma, que sería el nombre correcto para el término de las plantas. Entonces, vamos a tener mucha precaución en este aspecto y por favor, el peor enemigo de una orquídea es el agua acumulada, el exceso del riego y que todo el mundo le esté regando. Así es. La verdad es que vamos a tener, ese es el mayor problema, el más común que vamos a tener. Pero bueno, no es el único. Así que el siguiente va a ser justamente que va un poco de la mano con esta parte del riego, pero es el sustrato inapropiado. Un sustrato que no es el adecuado. Y pues bueno, esto lo platicamos mucho en talleres, ahí en la parte del hospital. De sustratos para orquídeas hay infinidad. Vamos a encontrar corteza, carbón, fibra de coco, pitmos, sphagnum, un montón de sustratos. Pero la verdad es que, bueno, a veces sí es un poco confuso decidir, bueno, cuál es el sustrato adecuado para las orquídeas. Porque, pues, podemos ver como los polos opuestos, ¿no? En algunas ocasiones nos mencionan que debe de ser un sustrato muy drenante. Y entonces hay cultivos de orquídeas que se hacen en corteza y en rocas, ¿no? Algún tipo de gravilla. Y en otros casos es todo lo contrario. Hay cultivos de las orquídeas en sphagnum, por ejemplo, nada más. Así es. Entonces vamos a tener justamente estos polos opuestos en donde va a tener mucha humedad y en el otro no va a tener nada de humedad. Entonces, aquí lo adecuado es que tú pienses en la forma en la que tú eres, las condiciones de tu hogar, justamente. Si a ti te encanta estarla regando a cada ratito, a la planta, no, no que te equivoques, sino a la planta justamente, pues bueno, entonces deberás optar por un sustrato que tenga mayor drenado para que tú puedas a lo mejor regar un poco más constante sin riesgo a una pudrición en tu orquídea. La verdad que lo acabas de mencionar muy bien, Marisol, hacer énfasis en tener el sustrato, que es el lugar de anclaje y de desarrollo de la planta adecuado, que en conjunto con todos los organismos vivos que no vemos, pero que viven ahí, que eso se le llama microbioma o rizobioma, y todas las partes minerales o inorgánicas, es excelente justamente para ellos tener un control de esto. Déjame decirte que si no tienes un suelo sano, un sustrato sano, tu planta va a estar muerta. Entonces, invierte en esto. De hecho, déjame decirte que es lo más importante. Incluso los suelos van a ser más caros que las mismas plantas. Entonces, es un punto que se debe tomar en cuenta. Hay que hacer los cambios correspondientes cada 6 meses, cada año, dependiendo de la tasa de metabolismo y de nutrición y de fertilización de las plantas. Recuerda que las plantas, las orquídeas requieren micronutrientes, macronutrientes, que son los fertilizantes, y requieren también vitaminas. Hay muchas personas que no saben que las vitaminas no son nutrientes, son cofactores enzimáticos que lo requieren las plantas, también al igual que justamente otros individuos. De hecho, hay fórmulas específicas justamente que nos van a ayudar en conjunto con fitohormonas a que los trasplantes, el traslado, la recuperación tenga un mayor beneficio, pero nunca confundas, por favor, nutrientes o fertilizantes con vitaminas. Son dos cosas diferentes y ambas las requieren las plantas. Así es. Y bueno, también nos pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si yo al contrario soy olvidadizo, ¿no? Por ejemplo, claro, a mí se me olvidan mis plantas y de repente mis orquídeas se han muerto porque justamente se me han olvidado, ¿no? Y de plano se hacen así pasitas, se hacen momias las pobres orquídeas. Y pues bueno, en este ejemplo de las imágenes que estamos viendo en pantalla, es justamente que podemos cultivar a las orquídeas en diferentes sustratos
y pueden estar en excelentes condiciones siempre y cuando tengamos un control justamente del riego. Entonces, yo creo que con este punto es uno de los más importantes para que tú tengas un excelente cultivo de tus orquídeas. Y lo más importante es que en cuanto empieces a ver algunas raíces que están por fuera, hay que comenzar a pensar en que tal vez es necesario un trasplante próximamente. Así es, la verdad que es muy importante tener este punto sobre el drenado y entender que necesitamos macetas que no acumulen agua, y la verdad que es maravilloso este crecimiento con este tipo de sustratos que son justamente esferas de arcilla. La verdad que me encanta cómo el sistema radicular, que es muy noble, y sobre todo recuerden que estamos sembrando orquídeas, no estamos sepultándolas. Entonces, entre más suelto, más oxigenado, mejor. Así es. Y eso es justamente la introducción al siguiente punto, que es la falta de drenado. Vamos a tener también algunos problemas por tener un mal drenado en nuestro cultivo de orquídeas. Aquí probablemente, como lo mencionaba Juan, tiene mucho que ver con las macetas que vamos a estar utilizando para el cultivo de las orquídeas. Si bien es cierto que lo más recomendable en la mayoría de las orquídeas, acuérdense que siempre hay excepciones, es que sean macetas transparentes, pero las orquídeas también se pueden llegar a adaptar a macetas oscuras. En el caso de las epífitas se busca hacer macetas transparentes, pero pueden estar bien, como mencionas, en macetas oscuras. Así es, todas las plantas se pueden llegar a adaptar. Entonces, no es lo más recomendable, porque, bueno, recuerden que entre más puntos buenos tengamos en nuestro cultivo de orquídeas, es mayor la probabilidad de que tengamos orquídeas sanas y en buen estado. Entonces, sí, a lo mejor a ustedes les encanta que esté en macetas oscuras, pero bueno, hay que cuidar todos los demás puntos de tener principalmente una excelente iluminación para que no tengamos pues problemas justamente con este punto. Totalmente de acuerdo. Prohibido macetas metálicas, prohibido macetas de cristal sin orificios, prohibido macetas que no tengan ventilación, macetas de barro te van a perder mucha agua, sobre todo si son epífitas. Absorben mucho las raíces y las pierden. Exactamente, y por supuesto, prohibido utilizar maquique. Es increíble que ahorita en la actualidad todavía podamos ver orquídeas en maquique. Eso está mal. El maquique es un helecho arborescente que tarda décadas, inclusive cientos de años en crecer, y no se vale que se utilice como sustrato para orquídeas. Eso no lo debemos justamente permitir. Está muy mal, está prohibido, es una planta y sus derivados que están justamente bajo control. Entonces yo siempre les digo a ustedes, sean coleccionistas, conservacionistas, sí se puede hacer las cosas, se puede hacer muy bien, y por favor di no al tráfico ilegal, tanto de orquídeas como de sus sustratos, como lo que antes se utilizaba como el maquique. Recuerda que es un delito que está justamente penado, está regulado bajo la Ley General de Vida Silvestre, y podemos encontrar las especies que están protegidas en la norma 059 de Ecología Semarnat 2010. Así es. Yo sé que estas macetas, por ejemplo, que estamos viendo, que son estas de barro, que llegan a estar esmaltadas, que tienen colores muy llamativos, pues pueden llegar a ser bastante atractivas para tenerlas en casa. Y bueno, eso no significa que no puedan tenerlas. Aquí lo recomendable sería que tengamos a la orquídea en maceta transparente y solamente como una decoración, por así decirlo, pues tengamos esa otra maceta bonita, decorada, pero que tenga cierto espacio entre la maceta transparente y tu maceta de decoración, para que pueda filtrarse iluminación. Eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué no es recomendable también utilizar estas macetas? Bueno, porque normalmente, si te das cuenta, no tienen drenado o tienen únicamente un solo orificio en donde difícilmente puede llegar a tener un drenaje excelente, ¿no? Esta agüita que se quede acumulada al fondo. Entonces, no es lo recomendable, ¿vale? Si la van a utilizar, esas sí se las recomendamos únicamente como decoración y con un buen espacio entre la maceta y justamente la maceta de decoración y la maceta de sustento de la orquídea. Ahora, hay muchas opciones de macetas transparentes que llegan a verse bastante bonitas y pueden ser muy atractivas, aunque aquí esta imagen que vemos es una banda, por ejemplo, que nos llegan a vender en floreros de cristal sin ningún tipo de drenado. Aquí les dicen que pueden crecer, que pueden tenerlas ahí, y la verdad es que no hemos visto cultivos exitosos en este tipo de floreros. No es lo recomendable, porque además les dicen como que ponle agua y déjala ahí un buen rato para que se hidrate,
y al final termina perdiendo todas las raíces. Exactamente, estos frascos de cristal para las orquídeas epífitas de justamente el género banda no llevan agua, son justamente para crear un efecto invernadero y es un grave error. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Por favor, antes de adquirir siempre una orquídea hay que capacitarnos, hay que estudiar. Yo sé que son compras de impulso, pero pasa justamente muchos errores y la verdad es que las orquídeas son plantas muy bellas, muy hermosas, pero que requieren cuidados disciplinados. Así es. Y bueno, otro punto justamente que nos lleva un poco de la mano que estamos mencionando es una iluminación inadecuada. La iluminación es bastante importante en las orquídeas, principalmente, en las orquídeas epífitas hay un poco más de cuidado que en las terrestres, que llegan a adaptarse un poquito más a diferentes condiciones. Pero bueno, las epífitas, que es la mayoría que vamos a tener, necesitan una iluminación bastante especial, muy, muy ad hoc para ellas. Y bueno, ¿qué va a pasar si tenemos una iluminación demasiado intensa? Bueno, vamos a tener quemaduras, vamos a tener pérdida justamente de hojas, de flores, y vamos a tener muchos otros problemas. Y todo lo contrario, si tiene una falta de iluminación, lo que vamos a tener puede ser pudrición, vamos a poder tener también un cambio de color en las hojas bastante importante. Entonces, pues bueno, no es lo recomendable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la luz. Y bueno, también ya existen muchas otras alternativas que podemos tener por si, bueno, la mayoría que nos llegan a ver, y cada vez más estamos en las ciudades, en donde no podemos tener a lo mejor un jardín, pero vivimos a lo mejor en departamentos donde tenemos un balconcito, y si de plano no hay nada de luz, pues bueno, existe la luz hidropónica que nos va a ayudar justamente a que nuestras plantas puedan llegar a crecer en excelentes condiciones. Exactamente, mejor. Este es un tema súper apasionante, es un tema que tenemos que tomar a consideración. Hoy ya no se puede morir ninguna planta por falta de luz, y sobre todo tener un cultivo responsable en la parte indoor, así se le llama cultivo de plantas dentro de casa. Entonces, hay que estar pendientes de esta situación y, por supuesto, reconocer nuestras fallas técnicas para poder entender un buen desarrollo y no inhibir el crecimiento de la orquídea, ni mucho menos inhibir su floración, al contrario, estimularla de una forma adecuada. Así es. Aquí vemos justamente una imagen que habla acerca de una orquídea con mucha iluminación y una orquídea con poca iluminación. Vamos a ver las hojas un poco más pequeñas, vamos a verlas un poco más oscuras en el caso de la falta de iluminación. Y bueno, una orquídea con una buena iluminación va a tener las hojas un poco más grandes, más desarrolladas, una tonalidad verde intensa, más viva. Y pues bueno, ahí empezamos a notar como justamente estas diferencias. Como bien lo mencionabas, cuando falta iluminación, pues bueno, puede ser la razón por la que ya no ha crecido tu orquídea o no te ha dado flores. Entonces, hay que checar si es la iluminación, si es la fertilización, si ya necesita un cambio de sustrato o qué es lo que está pasando. Exactamente. Ahora vamos justamente con el tema de las temperaturas extremas, otro de los temas muy importantes. Las orquídeas no se pueden dejar ni abandonar al exterior, son plantas que deben estar justamente con una temperatura templada, dependiendo de la especie. Recuerden, ahorita estamos hablando principalmente del género Phalaenopsis, que es el más comercial, pero hacemos la aclaración, dependen siempre de la especie, de las 25,000 y contando más orquídeas que en este momento están describiendo, por supuesto todas ellas tienen condiciones y parámetros únicos y diferentes. Entonces es importante conocer qué especie de orquídea tengo. Es de clima tropical, de tierras altas, de tierras bajas, clima templado, puede soportar periodos de invernación, etcétera. Diversos aspectos que debemos de entender desde la fisiología de nuestra planta. Por lo tanto, no dejes a tu orquídea fuera de tu casa, al exterior. Puede caer una granizada, puede caer una helada, puede aumentar mucho la temperatura, generar quemaduras que pueden dañar las hojas, pueden dañar los tallos, o la temperatura muy baja también igual puede afectar el tejido vegetal, lo cual parece justamente que no pasa nada. Pues las plantas así pasan en naturaleza, sí, pero pasa donde son su lugar de origen, donde las temperaturas son la especie se adaptó a ese ecosistema y va evolucionando con él, va cambiando las generaciones a través del tiempo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, pasa mucho, basta con una orquídea 30 minutos a sol directo, a una temperatura mayor de 35 o 38 grados, puede ser bastante perjudicial, puede generar un gran daño
tan solo esta pequeña cantidad, y no se diga en cultivos pequeños de orquídeas, puede llegar inclusive a matarlas. Este periodo de tiempo justamente tan corto, dejar las plantas en épocas de calor dentro del coche a 40 grados centígrados, también puede generar justamente una grave problemática. Estamos viendo unas fotos muy precisas de cómo el tejido vegetal se sustituye, hay muerte, ya cuando hay muerte hay ausencia de cloroplastos, por supuesto está, y son estas orquídeas que se ven con lesiones redondas en la mitad de las hojas, transparentes, bien definidas, o en los costados también. Igual también tenemos unas hojas deshidratadas que también tienen una absoluta pérdida del agua porque justamente el sistema hídrico, el xilema y el florema que se encarga justamente de mantener la homeostasis hídrica de la orquídea, pues se ve colapsado, se ve mal y por supuesto pasa esto con estas plantas. Entonces ten mucho cuidado con tu orquídea, con los golpes de calor, con las temperaturas bajas. Son plantas que requieren estar en sus parámetros de cultivo. Así es. Recuerden que las fluctuaciones extremas de temperatura, pues bueno, pueden estresar a sus orquídeas y provocar la caída de flores y hojas. Entonces hay que cuidarlas muchísimo de los extremos en las temperaturas. Recuerden que cuando tenemos un problema de este tipo, pues bueno, lo que podemos hacer es que si ustedes se dan cuenta de que de repente está subiendo mucho la temperatura y tal vez la orquídea está afuera, pues bueno, hay que meterla a un lugar un poco más fresco dentro de casa, o en lo contrario, si tal vez está muy dentro de tu casa, pues bueno, busca acercarla lo más que puedas a una ventana en donde pueda llegar a tener justamente el calorcito y la iluminación de, pues de los rayos del sol. Entonces, recuerden, no directos, tienen que ser filtrados. Entonces, bueno, la verdad es que sí es un punto importante y que a veces puede ser que no tomamos mucho en cuenta al momento de tener nuestras orquídeas. Totalmente de acuerdo, Marisol. Ahora, el siguiente es justamente la falta de aireación adecuada. Se habla mucho de este tema porque nos recomiendan como que, bueno, en algunas ocasiones nos dicen que no es lo más recomendable que tengamos, por ejemplo, orquídeas cerca de una ventana, porque si no va a perder la floración, ¿no? Es un ejemplo. Claro. Entonces, aquí hay que tener también un equilibrio porque, bueno, como mencionábamos también en la parte de la temperatura, tiene mucho que ver la aireación. Eso va a definir qué tan rápido, por ejemplo, se va a evaporar el agua que estamos añadiendo al momento del riego, qué tanto va a poder justamente tal vez almacenar polvo sobre sus hojas. Va a depender de muchos factores. Entonces, aquí la aireación adecuada es muy buena, ya que va a evitar problemas de pudrición en las raíces principalmente y va a facilitar también la absorción de nutrientes, que tengan una absorción adecuada y pues bueno, un crecimiento también adecuado. Totalmente de acuerdo porque en efecto, este problema, aunque no lo crean, también igual puede ser contraproducente. No se deben tener las orquídeas en pasillos totalmente con corrientes de aire. Entonces, siempre la ventilación es a nivel de suelo, es a nivel de sustrato. No caigas justamente entendiendo que ventilar es donde te tienes que poner donde esté la corriente de aire más fuerte en tu casa, no lo hagas. Y en efecto, tener cuidado con este cambio también de temperaturas que está ligado al punto anterior. Así es. Bueno, el siguiente punto es acerca de la fertilización, que es eso que casi nadie hace. La verdad es que tenemos plantas en general, no solo las orquídeas, con la mayoría de las plantas que llegamos a tener en casa, no se fertilizan prácticamente nunca. Si uno no les platica acerca de los fertilizantes o si alguien, a lo mejor una vecina que les dijo, oye, ¿le has puesto un fertilizante a tu planta? Yo creo que de plano nadie lo haría. Entonces, es muy necesaria porque, bueno, podemos tener también una fertilización adecuada o una sobrefertilización que también llega a suceder. Y esta puede llegar a quemar las raíces, mientras que la falta de nutrientes puede afectar negativamente el crecimiento y la floración. En muchas ocasiones las personas tienen orquídeas y no saben por qué jamás les volvieron a dar flores. Y pues bueno, este es uno de los puntos más importantes para saber por qué no me ha dado flores nuevamente mi orquídea. Totalmente de acuerdo con eso. Existen fertilizantes que son de tipo sintético y fertilizantes orgánicos. Es importante que tú sepas qué es lo que vas a comenzar a aplicar o administrar a tus plantas. Los orgánicos son aquellos que, bueno, vienen de, por ejemplo, de origen
biológico exactamente, y que bueno, en este caso, el más común para orquídeas es, por ejemplo, los tés, té de plátano, a veces dicen que té de avena, té de arroz, entonces hay que tener cuidado, se pueden añadir, pero con cierta... precaución, no hay que ser tan constantes porque hay personas que nos han platicado que de repente así entierran, por ejemplo, un pedazo de la cáscara del plátano en la maceta. Terrible. Y luego entierran alguna, no sé, algún residuo de materia orgánica que les sobró de la cocina y pues bueno, después tenemos ahí una composta dentro de nuestras raíces, entonces hay que tener cuidado. Sí, de hecho, es muy importante identificar que hay agroquímicos sintéticos de bajo impacto ambiental que funcionan muy bien en las orquídeas. Existen fórmulas especiales que son a nivel radicular, a nivel foliar, que vas a tener unos resultados excelentes. Hay que recordar que estos están hechos para tener un efecto sustancial que la planta los pueda tener bajo su biodisposición y entender que los orgánicos que tú fabricas en casa pueden tardar meses en que las plantas los pueden llegar a metabolizar, porque deben de pasar un proceso justamente de biotransformación por parte de los organismos. El cascarón de huevo nunca lo va a comer tu planta, tiene que pasar justamente por un proceso en el cual se transforma ese calcio y sea accesible, al igual que el fósforo, al igual que el potasio, debe ir acompañado de algunos otros elementos para que pueda ser utilizado por tu orquídea. Entonces, sí te recordamos mucho el uso de biofertilizantes, que justamente hay gran cantidad de ellos, que hay extractos a base de algas, hay guano de murciélago, hay lixiviados que pueden funcionar muy bien, que son excelentes justamente porque ayudan a nutrir también a tu planta y al suelo donde se encuentra. Así es. Y pues bueno, la verdad es que tengan mucho cuidado con los fertilizantes, porque también si, por ejemplo, fertilizantes sintéticos pueden llegar a quemar a sus orquídeas, como vimos en la imagen anterior, en la que podemos tener problemas también por un exceso de fertilizantes. Entonces, si van a utilizar fertilizantes que no son de origen biológico, por favor, sigan muy bien las instrucciones de la etiqueta. Y ahora vamos con el siguiente punto, que es acerca de las podas. Esta es una parte muy importante porque también como que las personas no lo tomamos mucho en cuenta, pero es algo súper esencial de saber. Al momento de realizar podas de manera inadecuada, ya sea con instrumentaria sucia, en un lugar que no es el más higiénico, que de repente agarramos las tijeras que tenemos en la cocina y con las que cortamos de todo, pues bueno, podemos llegar a provocar una infección justamente en el corte que lleguemos a realizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. De igual forma, hay videos en internet o recomendaciones en internet que a veces te dicen que hagas cortes, por ejemplo, hay uno que me pareció terrible, que pedían que partieras a la mitad literalmente en la orquídea y que podías tener ya 2 orquídeas de esta manera, ¿no? Qué catástrofe. Entonces, la verdad es que no, primero hay que investigar si sí se puede realizar una reproducción de esa manera y después tomar justamente la decisión de cortarla. Entonces, por favor, no lo hagan. Sí, la verdad, tengan mucho cuidado justamente con eso. De hecho, hay una recomendación: mientras exista un tallo floreal verde en una orquídea Phalaenopsis y la orquídea está sana, no lo cortes. Ese tallo floreal te puede, con la estimulación adecuada nutricional, con fitohormonas y con vitaminas, podemos llegar a tener una fórmula perfecta para estimular la floración otra vez, o en su defecto la formación de keikis, que son justamente un tipo de reproducción asexual que se da a través del tallo floral. Sí, es cierto, el tallo floral requiere muchos recursos, mucha energía, pero en plantas sanas puedes hacer maravillas justamente en tu invernadero con ellas, sabiendo utilizar esa hora floral. Es una fórmula perfecta para reproducir tus orquídeas de forma efectiva. Así es. De igual manera, cada vez que ustedes realicen un corte, por favor, traten de aplicar algún tipo de cicatrizante para plantas. En este caso, lo recomendable sería azufre botánico, para que evitemos infecciones posteriores, que bueno, eso nos conlleva al siguiente punto, que es hablar un poco acerca de estas enfermedades que se pueden llegar a provocar por una poda inadecuada. Y pues bueno, en este caso pueden ser infecciones por hongos o por bacterias. Hay que tener mucho cuidado con ellos. La verdad es que sí, Marisol, en efecto, tener esas precauciones utilizando los productos adecuados. No se cicatriza con canela. Hay que utilizar productos que funcionan, que tienen acción real, bactericida, bacteriostática, fungicida, antimicótica, superficial o sistémica.
debemos de entender toda esta gama de productos que existen en el mercado y utilizarlos con mucha responsabilidad y cuidado. Así es, las enfermedades que son causadas por hongos o bacterias hay que tenerlas bien ubicadas porque pueden propagarse rápidamente en ambientes cálidos, húmedos y afectando la salud de la planta por completo. Esto normalmente también se llega a producir ya sea por una infección en alguna herida o por un mal riego, una mala ventilación, un mal sustrato, entre todos los otros puntos que hemos mencionado. Entonces, ustedes traten de identificar, por favor, muy bien cuándo se puede llegar a tratar de un hongo o de una bacteria y cuándo puede ser solamente una lesión. Esto es muy importante. Los hongos y las bacterias, ¿cómo los vamos a poder identificar? Bueno, normalmente hay que ponerse primero a analizar si empezamos a ver alguna coloración extraña, una tonalidad rara, de repente se le empieza a caer alguna hojita a mi orquídea y a lo mejor no es una hoja basal, que son hojas ya viejitas, pues bueno, entonces hay que ver qué es lo que puede estar sucediendo. Si ustedes ven alguna lesión que se ve un poco acuosa, amarilla, como con tonalidades naranjas, probablemente puede tratarse de una bacteria. En el caso contrario, los hongos pueden llegar a tener coloraciones similares, aunque son más oscuras. Y en este caso, pues bueno, también puede tratarse por un mal riego o por una herida infectada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y en cuanto ustedes observen eso, pues bueno, córranle al hospital de plantas para que podamos apoyarlos y rescatar a esa orquídea. Así es. Y vamos justamente a este último tip para evitar estos errores garrafales que tienen que ver con el mal manejo durante el trasplante. Trasplantar una orquídea de manera incorrecta o en un momento inadecuado puede causar estrés a la planta y afectar su salud. Piensa que algo es muy importante. Hay una regla máxima que existe justamente en la botánica y aquí se pueden ustedes dar cuenta qué tan especializada es la persona en torno a orquídeas. Las orquídeas Phalaenopsis que estamos viendo en las imágenes, que estás viendo toda esta imagen, es una orquídea que ha sido seleccionada. De hecho, se puede catalogar como una orquídea domesticada porque en efecto ha tenido una selección brutal para que podamos tener una planta con características fenotípicas en las cuales se esté estimulando y esté sacando flores y sus flores duren no solamente días o semanas, sino meses. Eso en la naturaleza no existe, no existen flores que duren meses o más de medio año. Eso es imposible, es una aberración biológica estar en una etapa reproductiva porque no hay presencia de polinizadores durante todo ese tiempo. Las flores están hechas para los polinizadores. En este caso, te recomendamos, por supuesto, la única excepción son justamente plantas con tallo floral, con flores de este tipo. Si tu planta está enferma, si tu planta está mal, si tu planta tiene problemas, no te vas a esperar que caiga la floración durante meses porque se va a morir tu planta. En orquídea Phalaenopsis podemos evitar esto, se puede cortar el tallo floral, poner una solución nutritiva de crecimiento para flor cortada y que la puedas disfrutar durante también igual mucho tiempo y que tu planta se pueda recuperar. Entonces, esta sí es la excepción. La mayoría de las otras plantas, otras orquídeas, que su floración dura apenas días, si espérate a que termine, por supuesto, si es de importancia reproductiva, ecológica, etcétera. Pero por favor, siempre trasplanta tu orquídea en el momento adecuado, en la temporalidad adecuada, excepto bajo estas condiciones que te acabamos de dar, y con eso vas a tener muy buenos resultados. Así es. Otra cosa importante también es que ustedes consideren si ya es momento tal vez también del trasplante, porque bueno, ya tenemos muchas raíces por fuera, tal vez en la maceta ya se está desbordando. Esto es importante porque, bueno, tenemos que salvaguardar justamente la vida de la orquídea primero y entonces será necesario hacer un trasplante en una maceta adecuada para el tamaño de la orquídea. Entonces, bueno, este fue realmente el último tip que les damos. Si ustedes quieren saber más acerca del cuidado de las orquídeas, pues bueno, pueden visitarnos en el hospital. Pero recuerden que para tener orquídeas saludables en casa, pues bueno, vamos a brindarles las condiciones adecuadas de luz, agua, temperatura, aeración y nutrición. Entonces, por favor, tengan mucha atención con estos puntos y pues bueno, seguramente van a tener orquídeas excelentes en casa. Te invitamos a visitarnos en Cuebanco, en el Mercado de Plantas y Flores, en el edificio central administrativo. Es muy fácil identificarnos, somos el único hospital y centro de conservación de plantas donde la atención es brindada por profesionistas, donde es justamente como si visitaras al médico veterinario o tecnista, donde todo nuestro equipo justamente colaboradores te van a atender con mucho gusto y por supuesto capacitarte y afortunadamente hoy ya tenemos más pruebas diagnósticas de gabinete justamente que se pueden llegar a
desarrollar ahí en el hospital y por supuesto que tú puedas tener una planta con un adecuado diagnóstico, un tratamiento correcto y por supuesto vas a tener excelentes resultados. Se despide de ti Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC, el doctor Planta, y por supuesto se despide también de ti la doctora Planta y la directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. Así es, te esperamos próximamente en el hospital y por supuesto visita la página del instituto para que te puedas capacitar en www.imffss.org, Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC, para que puedas ver todos nuestros cursos y capacitaciones a distancia, presenciales y sobre todo con una validez y regulación ante el Estado mexicano. Y por supuesto, los puedes cursar desde cualquier país. Estamos muy contentos de verte y nos vemos aquí mismo en punto de las 9 de la mañana, como todos los sábados, aquí mismo en Hospital de Plantas por ADR Networks, activando tus sentidos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana, todos los sábados, aquí en Hospital de Plantas por ADR Networks, activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos.